Bueno, básicamente la calidad educativa se refiere a qué tan buena es la educación que reciben los estudiantes y cómo esto los ayuda a desarrollarse de manera integral, no solo en la parte escolar, sino también en experiencias de vida. Ahí, sobre todo en la parte profesional, digamos que habla de un nivel de egreso, ¿no? Para la vida en cada institución. Claro. ¿Cuáles considera hasta ahora que son los componentes clave que definen la calidad educativa? Ok, bueno, la calidad educativa depende de muchísimas cosas, ¿no? No solo de lo que integra o lo que está dentro de una institución, ¿no? Como pueden ser los maestros, los directivos, el currículum, inclusive el nivel, no el nivel, el cómo se estructura la escuela, ¿no? Las instalaciones, los recursos que se tienen, sino también un poquito sobre la participación de la comunidad educativa, ¿no? No solo en la parte interior, sino también la exterior. En educación básica, pues puede ser desde los padres de familia, ¿no? Que son pieza fundamental, inclusive para, pues, tener un nivel de ingreso en la educación, así como todas las evaluaciones y mejoras continuas que piden la SEP o la misma institución. Sí, claro, hemos visto que es como una unión de toda la parte de calidad educativa. Entonces, los componentes claves, pues sería pues prácticamente en todo, ¿no? Priorizar algunas cuestiones, pues sí, sobre todo se empieza desde la parte directiva o todo el cargo que tienen los profesores, pero realmente es una integración del todo. Claro. ¿Usted consideraría eh, en cuestión de ventajas, cuáles son las ventajas más evidentes de que una institución o un programa cuente con certificaciones de calidad? Bueno, las certificaciones están creadas para tener una garantía de que se sabe, ¿no? Lo que se está realizando, sobre todo en la parte de la práctica. Fundamentalmente la ventaja es que lleva, ya sea a nivel institucional o particular en los profesores o gubernamentales, son los lineamientos que solicita no solo la SEP, sino también pues otras áreas laborales, ¿no? La Secretaría del Trabajo, o depende de la certificación que estemos manejando o la que se busque para la calidad educativa. Realmente cualquier certificación te va a dar un sello, digamos, como de calidad. Entonces, entre las ventajas es eso, que sabes hacer lo que dices que sabes hacer porque ya otra institución pues evalúa esta parte de la calidad. Además de que pues tu institución, si lo hacemos una certificación a nivel institucional, destaca de otras que no la tienen, ¿no? Al igual que la forma personal cuando tienes una o cuentas con una certificación. Ok, consideramos un poquito que la parte de certificaciones incluye a todos, o sea, cualquier persona podría certificarse. Regularmente no es como cualquier, bueno, sí, hay certificaciones que te las dan a partir de tu experiencia laboral, ¿no? Hay otras certificaciones que sí te van a pedir como un antecedente, ciertos requisitos, ¿no? Para garantizar que sabes, ¿no? Aparte de los exámenes que se te realizan, las clases que tomas para lograr esa certificación. O sea, sí hay ciertos prerequisitos. Claro, hablo un poco sobre incluir a todos porque dentro de la educación de calidad se está hablando un poco de equidad, de igualdad. Ok, ¿Por qué sí. consideramos relevantes estos temas? Bueno, uf. Sobre todo la parte de igualdad nos habla de que todos tenemos los mismos derechos, ¿no? Todos tenemos acceso a una buena educación. No solo es un diseño que te dice una certificación, una evaluación, sino es un derecho, ¿no? En nuestro artículo tercero dice que todos somos iguales y por lo tanto tenemos el derecho a esta educación. Por lo tanto, va a ser súper importante en la parte de calidad educativa, ¿vale? Uh,
hacemos un paréntesis, más bien, y esto equivale a la parte de el que sea equitativa, es decir, que no importa, ya no tanto en una igualdad, sino respetando las diferencias de todos, todos podemos lograr equitativamente los alcances, los objetivos de, pues, del conocimiento, ¿no? Claro. En ocasiones nos confundimos un poco con dos palabras que parecieran ¿Sí? sonar muy similares, pero nos gustaría que nos pueda ayudar a conocer cuáles son las variables, cuáles son las diferencias. Nos Ok, confundimos un poco con la eficacia y la eficiencia. vale. Bueno, pues en palabras más sencillas, para no ser igual tan confusos, la eficiencia se centraría más en cómo se hace y la eficacia en qué se hace, ¿no? Okay. La eficiencia es sacarle provecho a los recursos con lo que nosotros contamos y la eficacia sería más cómo logramos los objetivos con esos recursos. Básicamente creo que sería una forma reducida de decirlo. Ok, ya que nos quedaron un poquito más claros los conceptos y para continuar, desde un punto de vista psicopedagógico, ¿Ok? ¿qué estrategias se podrían implementar para medir y mejorar simultáneamente la eficacia de las intervenciones educativas y la eficiencia con la que se utilizan los recursos en las diversas aulas? Porque sabemos que todas las aulas son diferentes o deberían Híjole. serlo. Claro, creo que estamos ahí como en un punto crucial, porque las aulas deberían adaptarse a las necesidades de los alumnos y sin embargo, pues no es algo que se ha podido lograr, ¿no? Por más que sabemos que el estar como tan alineados o estructurados, a lo mejor en niveles básicos, pues es fundamental, pero posteriormente, pues nos enfrentamos a esta parte de de necesidades educativas especiales, ¿no? De la cual te puedo hablar un poquito más, ¿no? Para mí una estrategia fundamental, ¿no? Y que es casi eh, una utopía, sería pues que realmente cada institución contara con un real departamento psicopedagógico que pudiera recopilar información vital de todos los estudiantes o la mayoría de los estudiantes, que se pueda hacer una detección oportuna y continua, ¿no? Actualmente la SEP, por ejemplo, o sí, las instituciones de gobierno, tiene la parte de USAER, pero no son todas. O sea, sí sería como un punto clave para mí, no solo para mí, ¿no? Que facilitaría como la vida inclusive de los docentes, porque con un seguimiento adecuado, ¿no? Pues se podrían hacer muchísimas adecuaciones. Ah, y esto que tuviera un poquito más de seguimiento, ¿no? Porque lo vemos, por ejemplo, te decía, comentaba, USAER tiene preescolar, primaria y secundaria, pero ¿qué pasa con los niveles de bachillerato y universidad? O sea, como que se pierde esto y estamos viendo que muchas deserciones, ¿no? Van a este nivel. ¿Por qué? Porque realmente ahí ya tenemos como un freno educativo en el que dice, pues, está padrísimo que hicieron adecuaciones, pero actualmente en la prepa, pues es como, ok, llevas tu informe psicopedagógico, pero no hay una estrategia, ¿no? No hay quien atienda adecuadamente este tipo de cuestiones. Entonces, pues para mí lo ideal sería como un departamento psicopedagógico que contara con pues personas capacitadas, ¿no? O a lo mejor no solo psicopedagogos, pero sí en profesores de educación especial, ¿no? Que tanta falta nos hacen de repente. Claro, creo que las barreras de aprendizaje las hemos centrado un poco en educación inicial o básica, primaria baja todavía, primaria Y alta, aún así ni siquiera se detectan, ¿no? claro, Entonces, cuando están ahí y aunque se detecten y no hay un seguimiento, pues se pierde la parte de calidad educativa, inclusive en cómo evaluamos a cada uno de estos jóvenes o pequeños, se pierde completamente. Entonces, creo que hay un recurso que ahí está, que ahí tenemos, pero que faltaría complementar, ¿no? ok. ¿Usted considera que pueden las certificaciones
asegurar que la educación no solo sea de calidad, sino también que sea equitativa e inclusiva para todos los estudiantes independientemente de su contexto. Bueno, si bien las certificaciones son una parte fundamental, también dependería del tipo de certificación que se está buscando, ¿no? Por ejemplo, las de igualdades de género, certificaciones de no discriminación o que tengan que ver como con la igualdad y la equidad, ¿no? O la inclusión, ¿no? Que es algo que se está manejando mucho hoy en día. Pues obviamente sí, la certificación nos daría como ese, como comentábamos, como este sellito, pero creo que este tipo de valores son algo que ya las instituciones o bueno, las instituciones educativas o los profesores son algo que ya tienen que estar manejando, ¿no? Dentro de sus valores para después poder, pues, implementar o más bien complementar con una certificación. Eh, también, y no solo los profesores, ¿no? Sin poner esta carga, la misma comunidad educativa, pues nos hace enfrentarnos como docentes a nuevos retos, ¿no? A lo mejor la misma institución no tiene como idea de, o tiene una noción muy pequeña de cómo manejar la igualdad de género, ¿no? Que es a niveles universitarios, donde ya se ve, pero ¿qué sucede muchas veces? Pues que no desconocemos, siendo que hay talleres, diplomados, certificaciones que nos pueden avalar como una institución educativa que sea pues realmente inclusiva, ¿no? Por ejemplo, al final la comunidad educativa es la que está pues enriqueciendo el día a día de la misma institución y ellos están pues igual moviendo el mundo, ¿no? Hacia dónde va a dirigir la institución, pues no depende de ella, sino más bien como los cambios que están sucediendo en el exterior. Sí, claro. Sería importante que nuestros jóvenes, o nosotros como jóvenes, Sí, viejita. nosotros como jóvenes nos interesáramos en esta parte de conocer un poco más. Creo que la parte de certificaciones es un tema del que se habla muy poco. Por eso también nos gustaría que en su experiencia, perdón, ¿Sí? No, no, sí, adelante, ahorita vamos a ese punto. en su experiencia, ¿qué tan seguras son las certificaciones educativas? Es decir, ¿qué tanto abarcan las necesidades reales del aprendizaje, es decir, de los estudiantes y las demandas del mercado laboral actual? Ok. Híjole, bueno, pues como ya estábamos comentando, pues sí nos da un plus, ¿no? Nos hace más competentes o nos avala como alguien más competentes. Otra ventaja que puede tener certificaciones, pues es inclusive que puede ser más remunerada, ¿no? Inclusive a nivel institución, ¿no? Una muy común, por ejemplo, es cuando los colegios particulares tienen como certificaciones en inglés, ¿no? La típica de Cambridge. O sea, ¿qué le da ese plus? O sea, es mucho más remunerado. ¿Por qué? Porque hay algo que me está avalando como certificado que estoy dando el inglés, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que obviamente mi calidad educativa abarca un nivel bilingüe, por lo tanto, pues igual puede ser de más prestigio y pues eso también está avalando la educación de mis alumnos, ¿no? Eh, yo creo que sería como una de las ventajas, aparte de ser más competente, pues otro punto sería esto, ¿no? La remuneración. Claro. Muchas gracias. Y por último y para terminar, Ok. si tuviera que diseñar una certificación sobre calidad educativa que fuera ideal, Ok, desde una visión psicopedagógica, ok. ¿qué elementos incluiría y cuáles serían prioridad? Ok, vale. Si yo tuviera que diseñar una, no quiero inventar la rueda, ¿no? Realmente certificaciones existen muchísimas muy valiosas y con muchos contenidos. De lo que quieras, ¿no? Prácticamente. Por tanto, en la parte psicopedagógica, yo creo que lo voy a unir a la idea o al ideal de tener departamentos psicopedagógicos. Eh, um,
Me gustaría esta parte de que estos mismos departamentos también estuvieran capacitados para técnicas de evaluación psicopedagógica, ¿no? O sea, no, creo que lo he visto en mi experiencia, no, no basta de repente con lo que tienes, sino con esta forma de cómo estás evaluando al día a día, ¿no? Que es algo que nos ha costado un poquito de trabajo de repente, ¿no? Bajo muchas cosas como más cuantitativas, ¿no? En mi experiencia, muchas de las instituciones no saben cómo o no le dan un orden a cómo evaluarse para la mejora y la calidad de la misma institución. Su evaluación se reduce a veces a cuestionarios de satisfacción, como evaluar al profesor, como evaluar a la parte administrativa, pero se le da muy poco seguimiento a estos casos, ¿no? A lo mejor eh, creo que una certificación que capacite para las evaluaciones internas ayudaría mucho a la calidad educativa, aunque el problema muchas veces no es el desarrollo de estas certificaciones, y ahí va el punto por el cual me reí hace rato, sino el costo que estas tienen, ¿no? O sea, como bien lo dices, las certificaciones no es algo de lo que se habla regularmente cuando estás a nivel licenciatura, o sea, no te dicen, oye, te tienes que certificar eh, hay algunas, hay instituciones que sí lo hacen realmente, pero lo que nos está deteniendo es esta parte del costo. Te voy a ser sincera, una certificación eh, no es muchas veces accesible, ¿no? O sea, no es de bajo costo. A veces te cuesta, híjole, no sé, lo mismo que todo tu cuatrimestre y a lo mejor o 2 cuatrimestres tuyos, dependiendo de la institución, ¿no? Esto creo que puede ser una limitante, pero también es un costo-beneficio. O sea, lo vamos a ver también desde esta parte, no nada más de, claro, es buenísimo tener una certificación, pero lo que nos detiene para esto, que nos daría un poquito más de calidad, sería pues el costo. El costo es algún recurso que de repente no todos cuentan, ¿no? O instituciones también se ven limitadas para adquirir este tipo de certificaciones, ¿no? Al final lo termina pagando pues el alumno. Claro, y no existe la misma posibilidad en todos, como lo comentaba. Así es, ¿no? Esta parte te decía, ¿no? Sí, todos queremos ser iguales, pero en esta brecha de que la equidad sea de que no sea limitante de la economía, ¿no? Que es la más fuerte de repente, pues es donde pues estamos un poquito desequilibrados todavía. Agradecemos mucho que nos haya otorgado un ratito de su tiempo. Muchísimas gracias por compartir todas sus opiniones y conocimientos con nosotros. Es un honor para nosotros tenerla aquí. Esperamos volver a compartir pronto con usted. Muchas gracias. No, gracias a ti, y pues es muy importante este tema y ojalá saliera mucho como a mesas de debate dentro de las instituciones, ¿no? A lo mejor no solo a tu salón. ¿Sale? Gracias. Hasta luego. Agradecemos